alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas, Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Muy buenos días, bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo, un devocional del Centro de Fe y Esperanza de la denominación Misión Panamericana de Colombia, sus servidores Diego Bustos y Karen Borges. Mil bendiciones, que el Señor les continúe bendiciendo cada día más y más y más y más para que aquellos que nos oyen en esta preciosa mañana que Dios nos permite tener. Ahí donde estamos en este momento, antes de iniciar una lectura de la palabra y compartir un pensamiento que Dios nos permite dar en este momento, le voy a invitar a que cerremos nuestros ojos ahí donde nos encontramos y vamos a empezar este día encomendándolo en las manos del Señor. Padre Celestial, Rey poderoso de la gloria, te damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana, Señor. Gracias, precioso Señor, porque solamente tú eres digno, precioso Señor. Tú eres digno de ser alabado, glorificado y honrado, Padre bueno. Gracias, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que tú seas guiándonos en cada momento, Señor, en cada decisión, incluso que vayamos a tomar en nuestras vidas, Señor. Ahora, Padre, te pedimos por cada persona que nos escucha, Señor, que no sea una palabra apenas más que llegue, Señor, y salga a ellos y después de escuchar esta palabra simplemente sigan como si nada, no, Señor, sino que sea una palabra, Señor, que le ayude a cada uno en este momento, Señor, e incluso a resolver algunas inquietudes, Señor. Te damos mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos y oyentes que nos escuchan en esta mañana, les hago la invitación que abran sus Biblias en Romanos 8, versículo 1 al 15. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado y a causa del pecado. Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, sino tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vosotros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Bueno, después de haber leído o haber escuchado, si de pronto no tuviste la Biblia a la mano, pero pues si no la tuviste a la mano, pudimos escuchar la palabra de Dios. El pensamiento que vamos a compartir en esta mañana se titula de la siguiente manera: la necesidad de vivir en el Espíritu. Como podemos ver claramente en el versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algo muy interesante que encontramos nomás en estos dos primeros versículos es que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y vivir en Cristo Jesús, ¿qué es? No es vivir conforme a la carne, sino es un llamado a una vida espiritual totalmente para el Señor. Por eso es que para los que se pierden, dice la palabra de Dios más atrás, es locura, ¿sí? Porque hay cosas que no entienden y por eso muchas veces a los que les hablamos de la palabra del Señor dicen: ellos están locos. No estamos locos. Lo que pasa es que si nosotros no conocemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que mora en vosotros, en cada uno del que es hijo de Dios, porque no todos los que dicen ser hijos de Dios son hijos de Él, sino que los que tienen el Espíritu, bueno, eso ahorita lo vemos más adelante, pero entonces el Espíritu que habita es el que da testimonio a nosotros mismos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Algo muy, muy precioso es que el Señor, cuando partió, cuando fue la ascensión, dio una promesa de que Él se iba, pero mandaría un Consolador, el Espíritu Santo, el cual habita en cada uno de nosotros. Y es tan hermoso que al enviar Él al Espíritu Santo, uno, nos da fuerza para poder resistir. Segundo, por el sacrificio que hizo el Señor Jesús, fuimos hechos libres del pecado. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 3, que por cuanto éramos débiles, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora, esta palabra débil fue una palabra que me llamó la atención, porque si no hubiéramos sido débiles en la carne, sencillamente cualquiera hubiera podido haber vencido y nuestro Señor no hubiera tenido que morir por nosotros. Pero esta palabra débil, vamos a detenernos un momentico ahí, y dice que esta palabra proviene del adjetivo latín debilis, que se explica como la contracción desde habilis, que quiere decir privado o alejado, con una relación del verbo avere, que quiere decir tener una capacidad, lo cual quiere decir que la traducción de esta palabra
es estar privados de una capacidad, de una habilidad para poder resistir. Y esto está condenado es en la misma carne, está sujeto a la ley de la carne. Por eso es que la ley de la carne no se sujeta a la ley de Dios y es una enemistad contra el Espíritu Santo, contra Dios mismo. Pero tenemos una hermosa promesa ahí que dice que nuestro Padre ha enviado a su Hijo y lo envió en semejanza de hombre, en semejanza de carne, para que asimismo Él pudiera darle la muerte al pecado, condenando al pecado en la misma carne, para que se cumpliese en nosotros. Ahora sí, continuamos en esa parte, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es pensar en las cosas de la carne? Pensar en todo lo que este mundo ofrece, nada de lo que es espiritual. Sabemos que lo espiritual viene primeramente por nuestro Señor Jesucristo, en la meditación de su palabra, donde podemos empezar a tener una profundidad con el Espíritu Santo, empezar a conocer realmente quién es el Espíritu Santo en nuestras vidas, quién es el Señor Jesucristo para nosotros. Todo esto y muchas cosas más las podemos encontrar en la palabra conforme tenemos hambre por ella y nos vamos saciando en ella. Pero hay algo malo, dice la palabra de Dios, porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ¿será que realmente debemos ocuparnos en la carne? Y termine siendo este versículo: pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora sí, lo que les estaba diciendo hace un momento: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso es que le titulé este mensaje: la necesidad de vivir en el Espíritu. ¿Queremos realmente nosotros vivir para Dios, agradar a Dios? Entonces no podemos vivir conforme a la carne, porque la palabra de Dios es muy clara, dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero aparte de eso hay otra promesa más abajo en el versículo 14 y dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra razón por la cual podemos ver la necesidad de vivir en el Espíritu: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice el versículo 15, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama por nosotros: Abba, Padre. Entonces, en este momento te invito a tener una pequeña reflexión con respecto a este pequeño mensaje, la necesidad de nosotros realmente vivir en el Espíritu. Una, no tenemos condenación porque estamos en Cristo Jesús. Sí, pero entonces no podemos andar conforme a la carne, sino que tenemos que andar conforme al Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, porque solamente Él nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios los bendiga grandemente, muchas bendiciones para cada uno y triunfos en Cristo Jesús. En este momento les vamos a invitar a que cierren sus ojos ahí donde se encuentran y vamos a hacer una pequeña oración para despedir este devocional y poder continuar con este hermoso día el cual Dios nos ha preparado. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, Señor, por este precioso día una vez más, Señor, por tu hermosa palabra, Señor, porque aquí podemos ver la necesidad, Señor, que tenemos realmente de vivir espiritualmente, Señor, no solamente ocuparnos de las cosas de la carne y dejar tus cosas a un lado. Tu palabra es muy clara y también dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá después, será añadido, vendrá por añadidura. Esto nos enseña tu palabra, Señor. Por eso encomendamos este día en tus manos, Señor, buscando primeramente de ti, Señor, porque sabemos y hemos entendido, Señor, que tenemos una necesidad de ti, Señor, para poder ser libres de todo yugo de esclavitud de la carne y del pecado, Padre. Te damos gracias, Señor, y dale la fortaleza a cada hermano, incluso amigo u oyente que está en esta mañana escuchándonos, Señor, o al transcurrir de este día, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos mil gracias, Papito Dios. En el nombre de Jesús. Amén.